Hay varias posibilidades, y en esta saga de 3 videos veremos varias de ellas, pero vamos a dejar de lado los estados que existen actualmente de facto, pero que carecen de reconocimiento amplio internacional, como Kosovo, el Sáhara Occidental, la República Turca del Norte de Chipre, Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Somalilandia o la República de China en Taiwán. Solo cubriré países que no existen en un sentido legal ni de facto. De hecho, en este video vamos a ver el que es para mí, el próximo país en salir a la cancha de las Naciones Unidas. A poco más de 1000 kilómetros de uno de los países más jóvenes del mundo está esta región de Indonesia. Tiene una historia de independencia que se remonta a su anexión en los años 60, cuando Indonesia tomó posesión del terreno tras un referéndum aparentemente más trucho que la gafa de un mantero. Desde entonces, el movimiento de Papúa Libre ha luchado por una mayor autonomía y reconocimiento internacional, aunque Indonesia no solo no le permite, sino que no deja entrar muchos medios extranjeros. Estamos hablando de Papúa Occidental. En este posible país, lamentablemente hay un quilombo de la zamputa, con violación de derechos humanos, desinformación y violencia. Organizaciones internacionales y algunos líderes locales continúan presionando por un referéndum legítimo para que la región pueda decidir su futuro. Nos quedamos en las costas del Índico para ver, en segundo lugar, un territorio francés de ultramar, que también tiene un fuerte movimiento independentista. La lucha llevada adelante por el movimiento Kanak llevó a que se hiciera una serie de referéndums de independencia, el último de ellos en 2021, que fue marcado por la pandemia y boicoteado por los Kanak, porque parece que los franceses no quieren quitar sus garras de Nueva Caledonia, y plantearon un escenario que los partidarios de la independencia no consideraron propicio, y solo el 43% de la isla fue a votar. A pesar de esto, la mayoría votó por seguir siendo parte de Francia. El futuro de Nueva Caledonia es incierto en términos de independencia. El presidente Emmanuel Macron ha destacado la importancia estratégica de la isla rica en níquel, un recurso clave en la industria global. Los líderes independentistas, sin embargo, argumentan que la identidad kanak debe ser respetada y se espera que se sienten a charlar de nuevo muy pronto. Por último, hay una isla al este de Papúa Nueva Guinea y gobernada por ese país que tiene el caso de independencia más avanzado del mundo. En esta isla hubo una gran guerra civil en los años 80 y 90 que dejó entre 15 y 20.000 muertos. Resulta que acá hay un depósito enorme de cobre, que representó en su momento el 45% de los ingresos de Papúa Nueva Guinea, y obviamente no estaban dispuestos a dejarlo ir así nomás. Pero en el 2001 hubo una tregua, y el gobierno de Papúa Nueva Guinea otorgó a Bougainville el derecho a un referéndum no vinculante de independencia en los próximos 20 años. Así que en el 2019, Bougainville celebró el prometido referéndum, con un abrumador 98,3% de los votantes apoyando la independencia y una participación del 87,4%. Aunque el referéndum no era vinculante, el gobierno de Papúa Nueva Guinea y Bougainville acordaron que su independencia formal se concedería entre el 2025 y 2027, así que lo más probable es que Bougainville reemplace a los amigos sud-sudaneses como el país más joven del mundo muy pronto. Imagina un lugar donde el frío no es un clima, sino un estilo de vida. Una isla tan gigante que parece un continente, pero tiene menos habitantes que un Camp Nou lleno. ¿Sabes de qué lugar estamos hablando? Sí señor, es Groenlandia, el territorio autónomo de la corona danesa. Y aunque oficialmente no es un país, está cada vez más cerca de serlo. En 2008, un referéndum con la opción de independizarse en cualquier momento arrojó un resultado positivo del 76,22%. Pero hay un problema. El dinero. Dinamarca cubre la cifra absurda del 20% de su economía, con un cheque anual de 500 millones de dólares. Sin eso, Groenlandia tendría que depender únicamente de la pesca y la minería, lo cual no es exactamente un plan infalible. Sin embargo, Groenlandia tiene algo que podría cambiar todo, sus reservas de minerales raros como el neodimio y el praseodimio. Con el cambio climático derritiendo el hielo, el acceso a estos recursos parece ser cada vez más fácil. Y esto sí que podría transformar la economía de la isla en las próximas décadas. Groenlandia ya está trabajando en una constitución propia, pero la pregunta es, ¿se animarán a dar el salto sin red? Si lo hacen, podríamos ver nacer al país más frío y tal vez más rico del mundo. Imagina un lugar donde las montañas y los castillos parecen sacados de una película, pero las conversaciones giran en torno a la independencia. ¿Ya sabes cuál es? Es Escocia. Sí. Esta nación ha estado luchando por separarse del Reino Unido desde hace décadas. En 2014 tuvo lugar el último referéndum, en el cual los escoceses votaron para quedarse en el Reino Unido, pero apenas 2 años después, el Brexit cambió las reglas del juego. Salir de la Unión Europea es una jugada que a muchos escoceses no les ha gustado mucho. Supongo que vender whisky con impuestos no es tan rentable. Hoy día, más de la mitad de los escoceses cree que es hora de tomar su propio camino. El problema es que el gobierno del Reino Unido no se lo va a poner tan fácil. En 2022, la Corte Suprema Británica rechazó la propuesta de un nuevo referéndum unilateral, diciendo que los escoceses les pueden chupar bien los dos. Pero no te confundas, las elecciones parlamentarias escocesas del 2026 pueden ser claves. Si los partidos independentistas ganan fuerza, podríamos ver un nuevo referéndum en la próxima década. Antes de seguir, quería aprovechar para mandarle un saludo al primer miembro premium del canal, que es Iceman, o Iceaman. Un saludo, crack. Imagínate un lugar donde casi todo el mundo habla francés, pero los dólares tienen la cara de la reina de Inglaterra. Este lugar
es parte de uno de los países más pacíficos del mundo, pero sus habitantes llevan décadas soñando con separarse. ¿Ya adivinaste cuál es? Es Quebec, la provincia canadiense que siempre quiso ir por libre. Con su lengua y cultura únicas, muchos quebequenses sienten que no encajan en Canadá. Esto lo llevó a dos referéndums, uno en 1980 y otro en 1995. El más particular fue el segundo, donde estuvieron a milímetros de lograrlo. Fue tan ajustado que la diferencia fue de solo 54.000 votos. Hoy, el independentismo en Quebec no tiene el mismo peso que en los años 90. Solo el 38% de la población apoya la idea. Los jóvenes están más enfocados en las redes sociales que en seguir el sueño separatista de sus abuelos. Aunque Quebec no parece estar cerca de la independencia ahora mismo, nunca se sabe qué chispa puede encender una revolución. Cataluña, en el noreste de España, tiene una identidad cultural profundamente arraigada. Su lengua, el catalán, es la lengua materna del casi 40% de su población. Pero hay cosas muy catalanas aparte del catalán. Está, por ejemplo, los castells, la tradición de armar torres humanas cuyos orígenes se remontan hasta el siglo X, o el correfoc, una manifestación cultural que se cree arranca en la Edad Media con el teatro callejero en los países catalanes. Sí, escuchaste bien, dije países catalanes. Y si bien nunca existió como sujeto político, ni tampoco goza de mucho apoyo fuera de la comunidad autónoma de Cataluña, este proyecto geopolítico pancatalanista surge a mitades del siglo XIX y tiene su origen histórico en la Corona de Aragón. Este territorio incluiría a Cataluña, Andorra, Islas Baleares, parte de Cerdeña, un pedazo de Francia y parte de las comunidades aragonesa y valenciana. A pesar de toda esta historia, el movimiento independentista moderno nació entre los siglos XIX y XX. Cataluña logró una autonomía limitada en 1931 durante la Segunda República Española, pero todo cambió con la dictadura del amigo Pancho. Durante su régimen, la autonomía fue eliminada y el catalán prohibido. Y imagínate que te prohíban hablar tu propio idioma. Tras la muerte de Franco en 1975, la democracia trajo un nuevo estatuto de autonomía en 1979. Décadas después, en 2006, se aprobó otro estatuto para ampliar sus derechos, pero el Tribunal Constitucional lo desmanteló en 2010, lo que desencadenó protestas masivas. Y finalmente, en 2017, Cataluña dijo YOLO y desafió al gobierno español organizando un referéndum ilegal. Este tuvo una participación del 43%, donde, ojito, el 92% votó por la independencia. El gobierno central respondió pegándole a cuantos viejos se encontró cerca de las urnas, tomó control de las instituciones catalanas, destituyó al presidente Carles Puigdemont y convocó elecciones. Dato curioso, yo estaba en Barcelona ese 1 de octubre y fue un suceso cuanto menos interesante de experimentar. En Yemen, la larga guerra civil en ese país está alcanzando su 10º aniversario desde que comenzó, y no parece haber un final inmediato a la vista. En este conflicto, que ha sido catalogado por algunos como la peor crisis humanitaria del mundo, hay tres principales facciones que eventualmente podrían negociar la paz. Las dos primeras facciones son el movimiento Houthi, respaldado por Irán, y la República de Yemen, respaldada por Arabia Saudita. Pero ojo, ninguno de estos dos es un grupo separatista. Ambos desean el control político total sobre el territorio internacionalmente reconocido de Yemen, y ambos afirman ser el gobierno legítimo de todo el país. Por otro lado, la tercera facción principal en la guerra es el Consejo de Transición del Sur, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, y este sí que es un grupo explícitamente secesionista. Su objetivo es restablecer la independencia del antiguo Yemen del Sur, tal como existió durante décadas en el siglo XX, entre 1967 y 1990, antes de que se uniera con el antiguo Yemen del Norte para formar el Yemen unificado. Si el Consejo de Transición del Sur logra su objetivo durante futuras negociaciones de paz, es muy posible que volvamos a ver el regreso de Yemen del Sur a los mapas geopolíticos del mundo. Este retorno marcaría el regreso a la era de una Yemen dividida políticamente, lo que sería más representativo de la norma histórica en la región, considerando que Yemen estuvo dividida en norte y sur durante siglos. Con entre 30 y 45 millones de personas, los kurdos son la mayor población apátrida del mundo. Distribuidos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, su sueño de un Estado enfrenta a la oposición de todos estos gobiernos por una simple razón. Si los kurdos llegaran a independizarse en uno de ellos, probablemente trabajarían juntos para intentar tomar territorios de los otros países también. Y resulta que las tierras habitadas por los kurdos incluyen las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates, así como ricos campos petroleros en la región de Irak que habitan. Eso significa que cualquier Estado kurdo unificado e independiente casi con certeza se convertiría en una gran potencia geopolítica, con la que todos los demás en la región tendrían que lidiar. En Irak, los kurdos lograron cierta autonomía con el gobierno regional de Kurdistán en 1992, pero en el 2017 organizaron un referéndum de independencia con una participación del 72% y un 92% a favor. Obviamente al gobierno iraquí no le gustó una mierda y lanzó una ofensiva militar forzando al KRG a retractarse. En Siria, los kurdos han establecido una autonomía de facto durante la guerra civil, pero declarar la independencia podría desencadenar una intervención de Turquía, y en esa los kurdos no se quieren meter, serán kurdos pero no boludos. A pesar de sus avances, la creación de un Estado kurdo sigue siendo improbable a corto plazo, debido a la oposición regional.
De manera similar a los kurdos, también existe la posibilidad, por remota que sea, de que un estado independiente para los Tuareg en el norte de África eventualmente emerja por la fuerza. Los Tuareg son un grupo étnico bereber nómada, con una población aproximada de 4 millones de personas. Su territorio abarca las fronteras modernas de Mali, Níger, Libia, Argelia y Burkina Faso. Ellos han luchado por su independencia desde 1916 y en 2012, durante la crisis política de Mali, declararon la independencia de Azawad, un territorio que cubría el 60% del actual Mali. Sin embargo, el movimiento fue secuestrado por grupos islámicos yihadistas como Al-Qaeda, lo que provocó una intervención militar francesa que reventó a Azawad casi tan rápido como se había creado. Y en el 2013, los Tuareg renunciaron formalmente al reclamo de independencia de Azawad. Actualmente, el gobierno de Mali está formado por una junta militar antifrancesa y panafricanista, que de alguna manera ha revivido el movimiento. Así que si los Tuareg pudieran retomar ciudades grandes como hicieron en el pasado, y si algún país reconociera a Azawad, quizá podríamos tener un nuevo país en África, pero de momento el futuro es incierto. Mientras tanto, en el África subsahariana están surgiendo condiciones que podrían llevar a otro posible país nuevo en el futuro cercano, esta vez en la forma de un estado potencial llamado Ambazonia, ubicado en el extremo oeste de Camerún. Todo el quilombo se remonta a la época colonial, específicamente entre 1916 y 61, cuando Camerún estaba dividida entre una colonia francesa, la más grande, y una inglesa más pequeña en el extremo oeste del país. Hoy en día, esta minoría anglófona, en oposición a la mayoría francófona del país, que incluye a la mayor parte del gobierno, se queja de ciertas políticas llevadas a cabo por el gobierno central. A este conflicto se lo conoce comúnmente como el problema anglófono. En 2016 estallaron protestas a gran escala en la parte anglófona más pequeña de Camerún, protestas que el gobierno decidió reprimir violentamente. Esto llevó a que los anglófonos del oeste de Camerún iniciaran una insurgencia separatista, lo que finalmente llevó a una declaración unilateral de independencia de la región, el Estado Independiente de Ambazonia. Esto provocó que el gobierno camerunés declarara abiertamente la guerra a los separatistas, y el ejército camerunés fue enviado para restaurar la autoridad, lo que desató la guerra civil en Camerún que continúa hasta hoy en día. Si finalmente tienen éxito, los separatistas de Ambazonia casi con toda seguridad intentarían obtener el reconocimiento formal de su independencia como el estado más nuevo de África, al igual que hicieron Sudán del Sur y Eritrea anteriormente. El caso vasco tiene muchas similitudes con el catalán. También es una comunidad autónoma dentro de España, aunque existe el concepto más amplio de Euskal Herria, que refiere a una porción de terreno mayor que incluye a Navarra y otros territorios franceses. También tiene una cultura única, con un idioma, el euskera, que no está relacionado con ninguna lengua conocida. Acá quiero tomarme un segundo, porque a mí me vuela la peluca el tema del euskera. ¿Entendés que no se sabe ni de dónde viene? Este idioma no es como el catalán, que es una lengua latina y por lo tanto tiene semejanzas con el español, lo que le hace sonar, vamos a decir, familiar. Pero el euskera no. No, papi, no. Pensá que gracias se dice esquerricasco, o que buen día se dice egunon. Un locurón. En esta parte del mundo también tienen su propio Papá Noel, el carbonero borracho llamado apalpador, y hasta su propio deporte conocido mundialmente, la pelota vasca, con su modalidad más famosa, el high alai. Por último, y sin hablar todavía de nacionalismo, vale mencionar que el sentimiento patriota vasco se remonta por lo menos al siglo XVI. Pero a pesar de toda esta rica historia, el nacionalismo vasco comenzó en el siglo XIX y adquirió un tono más radical con la creación de ETA en 1959. La sigla significa Euskadi ta Askatasuna, o País Vasco y Libertad en español, y fue la rama violenta y considerada terrorista del independentismo vasco. Durante décadas, ETA llevó a cabo una violenta campaña por la independencia, causando 864 muertes, entre ellas 22 niños y niñas. Su último ataque fue en 2010, cuando asesinaron a un gendarme francés. Ya a esas alturas, la condena internacional era altísima, y la pérdida de apoyo brutal, así que en el mismo año, ETA anunció el alto al fuego, para finalmente llegar a su disolución en el 2018. Actualmente, el movimiento independentista vasco es pacífico y político, pero el apoyo a la independencia es relativamente bajo, con solo el 20% a favor en el 2024. Actualmente, tanto Cataluña como el País Vasco disfrutan de un nivel de autonomía mayor al que tienen la mayoría de las regiones en otros países del mundo, pero sigue existiendo una constante tensión entre las identidades locales y el Estado centralizado español. ¿Vos crees que estamos cerca de ver algún nuevo país en el mapa? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete, gato.